Algo te sucedió este lunes, en este instante exacto en que el reloj marcó lo que marcó. Esperaste durante años una respuesta que pareciera tener una dirección, una fecha, una firma. Lo que sientes ahora no es casualidad. Es la conclusión de un ciclo de espera que finalmente alcanzó su madurez. Vine aquí para decirte lo que esto significa, porque lo que has cargado en silencio no fue un peso muerto, sino un periodo de gestación de algo que ahora necesita ser revelado. Quédate conmigo, porque hasta el final de este mensaje vas a comprender las señales exactas que han moldeado tus días recientes. Vas a identificar el único patrón de agotamiento que necesitas abandonar hoy, y vas a escuchar la declaración que separa a quien solo espera de quien está finalmente listo para cosechar. En los últimos tiempos has sentido un agotamiento que no se va con el sueño. Es una fatiga que parece venir del alma, una sensación de que estás operando en una frecuencia diferente a la de esas personas que caminan a tu lado. Percibes que las conversaciones que antes tenían sentido, ahora parecen vacías, como si estuvieras hablando un idioma que nadie más entiende. Te has despertado a la misma hora, sintiendo un llamado al silencio, una inquietud que te empuja lejos del bullicio del mundo común. Estos no son problemas de salud o de espíritu, son síntomas de alineación. Tu distancia de los viejos caminos es tu preparación para la nueva ruta. Tu agotamiento es la prueba de que ya no estás intentando encajar donde no perteneces. Respira hondo conmigo ahora. Deja que este reconocimiento se asiente en la parte de ti que más esperó esta confirmación. Si al menos una de estas señales te tocó, si tus hombros bajaron en algún momento mientras yo nombraba esta travesía solitaria, escribe el número 888 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo sí al cambio que ya comenzó. Es el acuerdo más pequeño, pero es el más real, porque fija tu presencia en este instante. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. En este instante. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. Te has sentido así porque pasaste años intentando abrir puertas que no fueron hechas para ti, aplicando toda tu fuerza en cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Confundiste fidelidad con agotamiento, creyendo que si te sacrificabas lo suficiente, el resultado llegaría como una recompensa por tu esfuerzo. Pero la verdad es que estabas regando un suelo que no era el tuyo. Imagina ahora lo que existe debajo de esa superficie. Eres como un jardín de raíces muy profundas, cuyas semillas fueron plantadas hace mucho tiempo, pero que necesitaron atravesar capas densas de tierra para encontrar la luz. El silencio que has vivido no fue un castigo. Fue la protección necesaria para que tu esencia no se quemara antes de tiempo. Mientras el mundo buscaba frutos rápidos en terrenos superficiales, fuiste conducido hacia abajo, hacia donde la raíz se fortalece en la oscuridad,
asegurando que, cuando el árbol crezca, no caiga con el primer viento. El patrón que operabas era el de la supervivencia, pero el tiempo de la supervivencia terminó. El tiempo de la cosecha es ahora. Si la imagen de esas raíces profundas que necesitaron el silencio para germinar tuvo sentido para ti, si entiendes que tu espera fue, en realidad, un fortalecimiento, escribe las palabras «Estoy listo» en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras convierte tu disposición en una marca permanente en tu registro personal. Escribe y vuelve aquí conmigo. No necesitas construir nada ahora. Solo necesitas permitir que la estructura que ya está ahí, escondida, comience a elevarse. Lo que viviste fue el desaprender de todo aquello que te impidió ser quien eres. Ahora, todo lo que queda es el retorno. La solución no está en buscar nuevas direcciones, sino en sentarte en tu propia verdad y observar lo que ya ha sido provisto. Deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado con precisión. Existe alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente esto, alguien que viene esforzándose en silencio, sosteniendo una postura que nadie ve, alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Envíale esto a esa persona ahora, no como un consejo, sino como un aviso de que no está sola. Antes de que terminemos, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios, no como una petición, sino como la confirmación de que el acuerdo entre el cielo y tu oír está sellado. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo. Pasaste años intentando girar llaves en puertas que en realidad ni siquiera tenían cerraduras. Existe un patrón silencioso, un engranaje que operó en la oscuridad de tu rutina, que consiste en insistir en la apertura de caminos que nunca fueron diseñados para tu viaje. Confundiste el esfuerzo físico con la fidelidad a tu propósito. Creíste que, si la puerta no cedía, era porque no empujaste con suficiente fuerza o porque necesitabas más preparación, más tiempo, más mérito. Pero la verdad es que tu cansancio no viene del trabajo en sí, viene de la resistencia contra el curso natural de las cosas. Te presentaste ante audiencias que nunca estuvieron prestando atención y golpeaste metales que jamás emitieron sonido de acogida. Ese patrón de intentar forzar la entrada en lugares que no son tu hogar es lo que drenó tu reserva de fe. Actuaste como si la provisión dependiera de tu sudor, cuando en realidad siempre dependió solo de tu permanencia en el lugar correcto. Es necesario mirar esta postura con la claridad de quien finalmente percibe que no perdió tiempo, sino que estaba siendo redirigido por una fuerza mucho más sabia que tu voluntad inmediata. Imagina ahora un jardín de raíces profundas bajo la tierra. Por mucho tiempo creíste que tu valor estaba en lo que brotaba sobre el suelo, en aquello que los demás podían ver, medir y elogiar. Pero la fase que atravesaste, ese largo período de silencio y aislamiento, no fue una pausa en tu vida. Fue el tiempo necesario para que tus raíces fueran allá abajo, a buscar lo que no encontrarías en la superficie. Mientras el mundo exigía que florecieras de manera apresurada, lo que estaba sucediendo era un fortalecimiento oculto. El jardín necesitaba ese silencio para germinar, porque las raíces que sostienen un propósito demasiado grande para ser visto de inmediato necesitan oscuridad para fijarse. Fuiste podado por las circunstancias, no para disminuir, sino para que la savia no se desperdiciara en ramas que no darían frutos.
Esta metáfora del jardín es la única que explica por qué, a pesar de todo lo que sentiste como pérdida, existe una firmeza dentro de ti que antes no existía. Estás anclado en un suelo que nadie más conoce, un suelo que fue preparado para que, cuando la estación de la cosecha llegue, no seas llevado por el viento. Si algo dentro de ti acaba de alinearse con esa imagen del jardín, si la revelación sobre tus raíces profundas tocó un punto de dolor que finalmente encontró reposo, escribe las palabras «Estoy listo» en los comentarios. Deja que el reconocimiento de esta nueva fase selle, donde la verdad acaba de posarse. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución, por lo tanto, nunca fue sobre realizar más o buscar nuevas direcciones con la ansiedad de quien teme el olvido. La solución es un retorno a tu esencia original, un ablandamiento de las defensas que construiste para sobrevivir a un ambiente que no reconocía quién eras. No hay nada que construir hoy que ya no poseas en semilla. Ya no necesitas explicarte, no necesitas justificar tu demora ni pedir permiso para ocupar el espacio que siempre fue tuyo por derecho de nacimiento. El retorno que buscas es el desaprender de todo aquello que te convenció de que eras menos que el llamado que cargas. Siéntate en tu verdad con la calma de quien sabe que la puerta no necesita ser derribada, porque fue hecha para abrirse ante quien camina con la firmeza de quien está en casa. Tu esencia no es algo que deba alcanzarse, es algo que debe recordarse. Y, al recordar, descubres que todo lo que siempre necesitaste estuvo todo el tiempo disponible en la calma de un corazón que dejó de luchar contra su propio destino. Respira hondo ahora, dejando que esa verdad recorra cada fibra de tu ser. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía en el fondo, desde el primer instante, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica de red, ni como un gesto vacío, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Es una señal silenciosa de que tu alma reconoció su propia historia en la voz que ahora te guía. Quédate con esto por un instante. Deja que se asiente en la parte de ti que más esperó escuchar esto. ¿Existe alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje ahora? Alguien a quien conoces bien, alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Es esa persona que viene esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada a pesar de tanta dedicación. Es alguien que anda callado de una manera que nadie a su alrededor puede explicar, cargando un peso que parece no tener nombre. Envíale esto a esa persona, no como una recomendación casual, sino como una entrega necesaria. De la misma manera que esta revelación llegó a ti, por aviso y por destino, envíala adelante. El cuidado es el lenguaje de quienes comprenden el peso del llamado. Antes de que esto termine, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios. No como un deseo, no como una esperanza lejana, sino como una confirmación absoluta de tu posición. El acuerdo que se ha estado formando en silencio entre el cielo y tu oír es un acuerdo del cual vas a vivir por el resto de esta estación de tu vida. Escribe despacio. Esperaste años por un movimiento que no dependiera de tu fuerza, un cambio de marea que no necesitara tu empujón. En este exacto momento, lo que parecía retraso se revela como preparación. Lo que viviste no fue un desierto de oportunidades, sino un período de conservación de tu esencia para que, cuando la puerta finalmente se moviera, estuvieras listo para atravesar sin cargar los pesos que no te pertenecen.
Para que este viaje tenga sentido, necesitamos alinear lo que sientes con lo que está a punto de manifestarse. Hasta el final vas a reconocer las señales que han puntuado tus días, entender el patrón de agotamiento que te mantuvo atrapado en ciclos repetitivos y, lo más importante, recibir la revelación de por qué ciertas esperanzas fueron suspendidas mientras tu carácter era forjado. Quédate conmigo, porque la capa más profunda de este mensaje es la que va a dictar el tono de tu próxima estación. Muchos de ustedes han notado una extraña sincronicidad en los últimos tiempos. Tal vez sean despertares súbitos en la madrugada, un silencio inusual que parece habitar tu casa, o conversaciones que antes fluían y hoy suenan como ruido distante. Esas señales no son aleatorias. Son la evidencia de que tu frecuencia está cambiando. El cansancio que sientes no es falta de propósito, es el ajuste fino de quien está saliendo de un sistema de esfuerzo para entrar en un sistema de recepción. Es el acuerdo más pequeño posible, pero es el más real, porque establece tu intención frente a esta revelación. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. La verdad es que pasaste años intentando abrir puertas que estaban trabadas por una razón simple. No fueron hechas para tu nueva estatura. Te desgastaste intentando justificar tu presencia en mesas donde tu voz era solo un eco, confundiendo tu fidelidad con la necesidad de estar siempre probando tu valor. Ese patrón de tirar de cuerdas que ya no estaban atadas a nada es lo que te dejó agotado. Tu lucha no era contra las circunstancias, era contra la idea de que necesitabas mantenerte ocupado para ser alguien. Imagina un jardín de raíces muy profundas, que pasó años siendo cultivado en la oscuridad. La superficie parecía vacía, tal vez hasta abandonada, y quien miraba desde fuera no veía fruto alguno. Pero, por debajo, la estructura se estaba volviendo inamovible, adaptándose para soportar el peso de un crecimiento que nadie podría imaginar. Tú fuiste ese jardín. El silencio que enfrentaste fue solo la tierra protegiendo lo que estaba siendo diseñado en secreto. Si esa imagen de raíces profundas resuena como la historia de tu propia vida, si la revelación de que tu aislamiento fue, en realidad, una protección, cayó como un bálsamo, escribe las palabras «Estoy listo» en los comentarios. Deja que el reconocimiento de esa verdad selle lo que acaba de ser revelado en tu interior. El acto de escribir esas palabras convierte el testigo en permanente en tu registro personal. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución para tu inquietud no es una nueva lista de tareas o un plan de acción más agresivo. Es el retorno, es el desaprender de la prisa. Es el ablandamiento de la rigidez que construiste para defenderte de un mundo que nunca entendió tu tiempo. Recibe, en este momento, el permiso para solo ser. Lo que viene a continuación no se conquista, se cosecha. Tu mayordomía sobre lo que ya cargas es lo que va a atraer lo que falta. No como un contador de números, sino como una concordancia absoluta de que lo que fue nombrado aquí es la verdad que tu espíritu ya reconocía, incluso antes de que yo comenzara a hablar. Es una forma de sellar el entendimiento de que ya no necesitas cargar el mundo sobre tus hombros, pues el mundo, ahora, comienza a inclinarse ante la claridad de tu propósito. Has sentido, con una precisión que llega a asustar, que este momento de tu trayectoria no es un accidente, sino un punto de convergencia de fuerzas que ni siquiera sabías que estaban siendo movilizadas. Existe alguien que camina a tu lado, alguien que tiene la misma mirada cansada, pero aún así atenta, alguien que mantiene la cabeza erguida, incluso cuando el peso del mundo parece querer doblar sus rodillas. El rostro de esa persona acaba de surgir en tu mente, ¿no es verdad?
Es un semblante que lleva la misma marca de dedicación, el mismo silencio que tú mantenías, la misma búsqueda de un sentido que nadie más parecía capaz de ver. Envía este mensaje a esa persona ahora. No es una invitación casual, es una entrega. Estás pasando la llave que abrió tu propia puerta, la confirmación de que el tiempo de espera llegó a su fin. Hazlo como un gesto de cuidado, un reconocimiento de que, aunque el viaje sea individual, la frecuencia es la misma para todos los que están despertando. Ahora respira profundamente. Deja que el oxígeno recorra cada fibra de tu ser, calmando cualquier vestigio de prisa. Antes de concluir este ciclo, hay una verdad final que necesita ser grabada en tu interior, no como una teoría, sino como una identidad que finalmente asumes. Escribe las palabras "Yo soy el elegido" en los comentarios. No lo hagas por impulso. Hazlo como quien firma su propio nombre en un documento que no permite el retorno al estado de duda. Siente el peso de esas palabras mientras tus dedos forman cada letra. El acuerdo que fue sellado entre el cielo y tu oír durante estos minutos es algo que vas a llevar de ahora en adelante, en cada decisión, en cada día de sol y en cada madrugada de vigilia. Algo te sucedió en este momento. Tal vez aún no tengas palabras para ello, pero algo dentro de ti se movió y vine a decirte lo que fue. Cargas una pregunta que nadie a tu alrededor pudo responder, una inquietud que te acompaña desde el amanecer hasta el reposo. El título que te trajo aquí no fue un accidente, fue un marcador. Esperaste años por esta confirmación, por esta claridad que ahora comienza a brotar como agua de una fuente que estuvo bloqueada por décadas de incertidumbres. Hasta el final de esta nuestra conversación, vas a reconocer las 4 señales que vienen apareciendo en tu rutina y entender que no son ruido, sino coordenadas. Vas a comprender el único patrón que ha bloqueado tu cosecha, esa vieja forma de entregarte que solo drenaba tu energía. Y, antes de que terminemos, hay una revelación que voy a decir directamente sobre tu viaje, el motivo oculto por el cual este mensaje encontró su camino ahora. Has sentido oleadas súbitas de emoción sin un motivo aparente, un nudo en el pecho que se mezcla con una gratitud inexplicable. Conversaciones que antes parecían normales, ahora suenan vacías, como si estuvieras en un idioma que los demás ya no comprenden. Y está la madrugada. Te has despertado siempre en el mismo instante, como si un reloj interno hubiera sido ajustado a una sintonía que el resto del mundo ignora. Números repetidos aparecen en tu pantalla, en los recibos, en la hora del reloj, como recordatorios de que tu visión se está expandiendo. El cansancio que sientes no es fracaso, es calibración. La distancia que percibes de los viejos ciclos es solo el alineamiento ocurriendo en tiempo real. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. Debajo de esas señales existe un patrón que repites sin darte cuenta. Te has esforzado para abrir puertas que no fueron hechas para tu paso, confundiendo tu insistencia con propósito. Operas desde la creencia de que, si no hay esfuerzo, no habrá conquista. Pero la verdad es que estás intentando cosechar frutos en una estación que sirve solo para la siembra. Te has presentado ante una audiencia que nunca estuvo prestando atención, gastando tu luz donde no hay receptividad. El diagnóstico es claro. Estás agotado porque estás intentando cargar el peso del mundo con las manos que deberían estar abiertas para recibir. Imagina un jardín de raíces profundas en un suelo que pasó por una larga sequía. Los árboles allí no dejaron de crecer, solo descendieron. Se escondieron en el subsuelo para fortalecer su base, para alcanzar el manto freático que nadie ve. Tú eres ese árbol. Tu silencio, tu aislamiento, tu aparente estancamiento, todo eso fue el fortalecimiento de tu estructura. No estabas detenido,
estabas enraizando, si la imagen de esas raíces que crecen en la oscuridad cayó en un lugar que no puedes explicar, si algo dentro de ti acaba de sellarse con esa verdad, escribe las palabras «Estoy listo» en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras convierte tu testigo en permanente en tu propio registro. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución no reside en más tareas, en más listas de quehaceres o en una nueva búsqueda frenética. La solución es el retorno a tu esencia, es el desaprender del peso, es permitir que tu ser fluya con la misma facilidad con que el sol nace, sin esfuerzo, solo siendo. Cuando dejas de luchar contra el flujo y comienzas a navegar en la marea de tu propio propósito, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a ceder, no por fuerza, sino por resonancia. Tu única tarea es la mayordomía de tu propia alma, cuidando de lo que te fue confiado como el mayor tesoro del mundo. No como una métrica, sino como una concordancia de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Alguien que viene esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada. Alguien que anda callado de una manera que nadie a su alrededor puede explicar. Alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Envíale esto a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega, un aviso de que no está caminando sola en el desierto. Respira hondo ahora. Deja que el oxígeno recorra cada célula de tu cuerpo mientras reconoces la validez de este viaje. La verdad que esperaste años para escuchar no vino en un trueno, vino en esta calma, en el reconocimiento de que ya no necesitas probar tu valor a nadie. No como un deseo, no como una esperanza, sino como la confirmación de que el acuerdo que se ha estado formando en silencio entre el cielo y tu oír es el mapa de donde vas a vivir por el resto de esta estación. Escribe despacio. Estás comprometido. Estás enviado. Estás siendo conducido. Ahora mismo, en todo el mundo, otras personas están recibiendo este mismo reconocimiento. Eres parte de algo que no se anuncia con ruido, y es exactamente por eso que es real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.